Gracias por esa gracia de Dios que cada mañana se derrama sobre cada una de nuestras vidas. A veces no podemos entender el amor de Dios tan maravilloso en la cual nos sigue amando. Aunque tú y yo le hemos fallado, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Esta es mañana de victoria en nuestra vida. Este es el día que Dios ha hecho para alabarle, para bendecirle, para gozarnos. Gózate en el Señor, iglesia. Aprovecha la oportunidad. Deja en este altar tu carga. Deja tu necesidad. Deja tu ansiedad. Deja tu preocupación. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nada se mueve si no es su voluntad. Qué bueno eres, Señor. Dios le bendiga, iglesia. A nivel de la familia pastoral queremos darle las gracias por el día pastoral de la semana pasada. Fue maravilloso. Nosotros como pastores nos sentimos muy orgullosos de ustedes por dejarse usar por el Señor. Esta es una iglesia maravillosa en la cual Dios nos ha dado la oportunidad de pastorear. Y nosotros como pastores somos muy agradecidos del pueblo de Dios por dejarse usar por Dios en todo lo que ustedes hacen. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 91. Es un salmo muy conocido por nosotros. Pero que el Señor nos tiene que enseñar en esta mañana maravillosa. Nosotros salimos afuera y el peligro nos arropa desde que nosotros salimos de nuestros hogares. Dice la gente que en nuestro hogar a veces no nos sentimos seguros por los asaltos, por los robos, por las tragedias que aún tú estando en tu hogar se te mete a alguien, te quiere robar la paz. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, hermanos, donde el enemigo como nunca antes se ha levantado. Está en sus últimos tiempos para arrebatarnos la salvación, la seguridad, la fe en Dios. Pero qué bueno cuando tenemos un Dios todopoderoso, amén, en la cual descansa nuestra vida, descansa nuestra alma, que no vamos a temer porque el Dios que le servimos es un Dios de poder. Tiene la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmo 91. Es un salmo maravilloso en la cual tú y yo tenemos que hacernos parte de eso. La palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. ¿Usted puede repetir esa palabra conmigo? Internalizarla en su vida, en su corazón en esta mañana. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. ¿Puede repetirlo de nuevo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Señor amado, en esta hora venimos delante de tu presencia. Gracias por ese devocional, por esas alabanzas, por esa adoración. Señor, por esa gracia que tú nos has ministrado en esta mañana, Señor. Mira la palabra que tú me has dado para este pueblo, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú te dejes sentir de una manera especial, que tú levantes toda carga, toda ansiedad, toda preocupación. Yo reprendo al devorador en esta hora y yo ato todo aquello que no provenga de ti, Señor. Disipo los aires de toda malicia, Señor. Que esta palabra llegue como una espada de dos filos, Señor, que penetra el corazón, a la mente, que discierne los pensamientos, Señor amado. Que traiga paz, Señor, que traiga aliento, que levante al que esté quebrantado de corazón, al que esté enfermo, afligido, Señor, que lo sane, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú te dejes sentir con salvación, con liberación, Señor amado. Oh, de una manera especial. En esta hora yo te doy gracias, Señor amado, porque tú habitas en este lugar. Tu presencia está en medio de este santo lugar. Qué lindo, qué maravilloso eres, Señor amado. A ti te daremos la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, se pueden sentar, no te quites el abrigo. El salmista comienza, es un salmo de una seguridad de descansar a la presencia de Dios. A veces tú y yo no entendemos o no sabemos la plenitud, la magnitud
de tú y yo conocer al Dios que le servimos. El salmista comenzaba describiendo la grandeza del Dios todopoderoso en la cual él le sirve. Él decía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. El que habita no es otra cosa que el que vive, el que mora al abrigo del Altísimo, del Dios Todopoderoso, lo va a cubrir una sombra del Omnipotente. Esa sombra no es cualquier sombra. Tú puedes estar en África y la sombra del Omnipotente allí está contigo. Tú puedes estar en Rusia y la sombra del Omnipotente allí está contigo. Tú puedes ir a China y la sombra del Omnipotente está contigo. Así que la sombra no te va a descuidar. Y esa es la grandeza del Dios de que tú y yo le servimos, el que habita. La vida del creyente, la vida del ser humano está basada en toma de decisiones. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Tú decides amar, tú decides perdonar, tú decides descansar, tú decides trabajar, tú decides levantarte. La vida está tomada en decisiones. Pero qué bueno, cuando tú y yo decidimos habitar al abrigo del Altísimo, cuando tú y yo decidimos descansar en su presencia para habitar al abrigo del Altísimo, significa que un día tú y yo tomamos la decisión de seguirle, la decisión de aceptarle, la decisión de aceptar su sacrificio. Porque es imposible tú y yo habitar al abrigo del Altísimo si no tomamos una decisión. Y la decisión es muy personal, la decisión de seguir, la decisión de aceptar al Señor como nuestro único Salvador. La palabra dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Así que el que quiere, significa que es una decisión muy personal de cada uno de nosotros. Dios nunca te va a obligar a seguirle. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Significa que cuando tú deseas estar bajo el abrigo del Altísimo, tenemos que cuidarnos como andamos. Estar bajo el abrigo del Altísimo no es cualquier cosa. Nos demanda unas cosas principales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Servirle a Dios no es fácil. Yo alabo a Dios cuando las cosas me van bien, pero cuando las cosas no me van bien, ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde está Dios? Y estamos bajo la sombra del Altísimo Dios. Aún en la aflicción, la sombra del Altísimo está ahí. Aún en la soledad, la sombra del Altísimo está ahí. Aún en la enfermedad, la sombra del Altísimo está ahí. Aún en la escasez, la sombra del Altísimo está ahí. ¡Qué bueno! Porque el que habita al abrigo del Altísimo, uno de los beneficios maravillosos es que nos va a cobijar la sombra del Dios, no tan solamente poderoso, sino el Dios todopoderoso. El Dios omnipotente te está diciendo más allá que nuestro pensamiento. El Dios que tú y yo le servimos es el Dios que tiene toda autoridad, todo poder, todo dominio sobre toda enfermedad, sobre toda situación que te pueda pasar. Así que no hay cualquier cobija, hermano. Esa sombra es una sombra de autoridad. Que donde quiera que tú te mueves, la presencia de Dios está contigo. Te guarda y te cuida de una manera especial. ¿Cuánto han hecho a Dios una morada en su vida? Qué bueno cuando tú y yo sentimos esa presencia linda. Una de las cosas maravillosas, yo quiero que usted se quede en ese Salmo 91, donde vamos a estar leyendo y describiendo. El salmista comenzaba a describir los beneficios de estar bajo la sombra del Dios omnipotente. Él decía en el versículo número 2, diré yo a Jehová. No es lo mismo que otros lo digan, que tú decir diré yo a Jehová. Tú te estás incluyendo, tú eres parte de esa sombra. Tú eres parte de la presencia de Dios. Eso es mío, eso me pertenece a mí.
No son cuentos de hadas porque yo lo he aceptado. Yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. Yo lo he hecho mi abrigo al Altísimo, al Dios Todopoderoso. Si yo lo he hecho mío, pues entonces yo tengo que referirme a mi persona en vez de referir a otra persona. El salmista decía, diré yo a Jehová. Le estaba demandando. ¿Esperanza a quién? Mía. ¿Castillo dónde? Mío. ¿Usted puede decir eso conmigo? Diré yo a Jehová, esperanza que mía, castillo que mío. No es de nadie, es de usted. Y él decía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Qué interesante, porque lo último que uno pierde es la esperanza. Hay personas que han puesto su esperanza o su protección o su esperanza en el gobierno, en las amistades, en su buena economía. Y la gente te han fallado. Pero qué bueno cuando tú tomas como esperanza a Jehová. Dice, mi esperanza eres tú. Tú eres mi esperanza. Estás acobijándote a una sombra poderosa. Una sombra que tiene oportunidad. Una sombra de vida. Esa es la razón de ser. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Castillo es tipo de protección, de seguridad, de fortaleza, donde depositamos nuestra confianza, que no nos va a dejar, nos va a desamparar. Mi Dios, ¿en quién confiaré? No es lo mismo tú confiar en el gobierno. El gobierno promete, que confiar en el trabajo, que confiar en tu seguridad, que confiar en las amistades. A veces las mejores amistades cuando tú estás en los momentos difíciles te abandonan. Que confiar en Dios. Nahum, capítulo 1, versículo 7, describía 3 cualidades de Jehová. Él decía que Jehová es bueno. Número 1, número 2, es fortaleza en el día de la angustia. El día de la angustia es el día del dolor, el día de la aflicción, el día de la enfermedad, el día de esa mala noticia. Y número 3, decía, Jehová conoce en los que en él confía. Él decía, Jehová es bueno, es fortaleza en el momento de la angustia. Si él es mi castillo, si él es mi esperanza de parte de Jehová, él va a estar contigo en las buenas y en las malas. Las mejores amistades en el momento de la aflicción echan un pie y te dejan. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Y esa es la seguridad que tenemos como castillo, como esperanza de que es un Dios verdadero y real en nuestras vidas. Tú eres mi esperanza. Le decía, yo soy tu fortaleza en el día de la angustia, pero conoce Jehová en lo que en él confía. Una cosa es tú decirlo y una cosa es tú probarlo. Cuando viene el momento difícil, no es lo mismo yo decir, yo confío en Dios. Pero cuando te viene la tragedia, el día de la aflicción, que Dios te da la fortaleza para que tú puedas pasar ese momento, porque juntamente con la prueba dice Dios que Dios te da la salida. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado, te está sosteniendo de su mano fuerte. Es para que tú puedas proclamar que yo confío en Dios y confío en Dios y descanso en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Pero Dios conoce el corazón de nosotros. Conoce lo que en Él confía. Ahora, ¿por qué yo debo de confiar en Dios? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué yo debo de confiar en Dios? El salmista en el versículo número 3 te describía y te decía, Él te librará, número 1, del lazo del cazador. El cazador es Satanás, que está tratando de enlazarte, está asediando tu vida para quitarte la paz, para quitarte el gozo, para quitarte la tranquilidad, de tal manera que desvíe tu atención, tu mirada de Dios. Pues la palabra te dice que Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, de todo ataque, de toda enfermedad, de toda plaga que pueda tocar tu morada. Él no lo va a permitir. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Una de las cosas peculiares que tiene la gallina es que cuando viene la tormenta coge sus polluelos y los coloca debajo de tus alas. Y tú puedes decir, hay una tormenta y ella protegiendo. Así mismo es el Señor con nuestra vida. Él te cubre. Esa sombra poderosa que cuando viene el momento difícil, inmediatamente hay protección para ti. Hay esa seguridad.
Por eso que no te quites el abrigo del Dios omnipotente, Dios. Tranquilo, que bajo la protección de Dios, del Dios omnipotente, hay seguridad. Aunque Satanás se levante como río, Dios levantará bandera de victoria sobre tu vida y sobre mi vida. La palabra dice que Él es escudo y alarga su verdad. La palabra dice que Dios es nuestro escudo contra todo dardo del enemigo. La palabra de Dios es escudo. Cuando vengan los momentos difíciles a nuestra vida, empiece a tirar dardos con la palabra de Dios. No te quedes callado, no te encierres a llorar. Es momento de levantarte con la autoridad que Dios te ha dado y declarar a las circunstancias la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad, es escudo, es alarga. Y es la palabra de Dios poderosa. Así que estamos viviendo en una sociedad donde la maldad se ha multiplicado. Donde los robos, los asaltos, los abusos ancianos, los accidentes han incrementado. Uno vive en un terror. Ahora se le ocurrió a alguien decir que el mundo se iba a acabar ayer, era. Y había un pánico. Y te decían, busca una mochila y pon ahí comida y un cuchillo. Y dice, ¿para qué quiere la mochila si se va a acabar el mundo? No tiene sentido, ¿ves? Pero nosotros no podemos vivir una vida de pánico, de temor, de terror, de miedo. Entonces, como le dan promoción a nivel de radio, prensa, televisión, de gratis, crea un pánico. Mucha gente mayor, los ancianos, están bajo un temor. ¿Qué va a pasar? Estoy solo. Y no crea ese pánico donde tenemos miedo, donde vivimos una inseguridad. Pero qué bueno cuando la palabra nos dice en ese salmo, no temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. ¿Sí? Cuando llegue la noche, muchos de nosotros tenemos temor hasta la sombra. El árbol que se menea así, el ruido, no puedo dormir. ¿Usted sabe una cosa? Que muchos decimos, bueno, es para la luz del nene que esté prendida. Si el nene cuando estaba en el vientre estaba apagado todo, estaba oscuridad, no veía nada. Y nosotros hemos creado una inseguridad a la noche, terror a la noche. Mucha gente que no puede dormir. Escuchan un ruido inmediatamente, ¿qué va a pasar? Me vienen a asaltar. Entonces la palabra nos enseña y nos dice, no temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ese temor, la palabra dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti hemos de vivir confiadamente. Dios no desea que tú estés con ese temor. Que hay gente que no puede dormir y tras noche a la noche no he podido dormir, no he podido tomar el sueño porque el enemigo te quiere arrebatar la paz. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es promesa de Dios, de que a ti no te va a tocar, de que a ti no va a llegar. Esa es la protección del Dios omnipotente. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La palabra dice que los que miraron a él, sus rostros no fueron avergonzados. Hay gente que pueda estar planificando en contra tuya, hacerte la vida imposible. La palabra dice que ninguna alma forjada contra ti prosperará. Así que la protección de Dios la vas a ver y la palabra te dice, vas a ver la recompensa de los impíos, de los que quieren hacerte daño. No va a poder pasar, el enemigo va a querer darte daño y no va a poder, porque la protección mía es poderosa. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, mira cómo lo tome, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Así que hay una promesa de parte de Dios, una seguridad, que cuando tú estás bajo el Dios Todopoderoso como habitación, cuando lo tomas como habitación, cuando lo tomas como esperanza, como castillo, la mano de Dios de protección está sobre tu vida. Y esa es la promesa y la grandeza. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Una de las promesas divinas para la salud que Dios ha prometido, gente. Antes existía la lepra, donde los leprosos eran rechazados.
Eso era una plaga para ese tiempo. Pues la palabra dice que nada tocará tu morada. Eso es una protección de Dios. Cuando hacemos a Dios nuestro refugio, cuando hacemos a Dios nuestra habitación, en confiar en Él, en llevarle todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, todas nuestras necesidades, cuando buscamos su orientación, invirtiendo tiempo para renovarnos en su presencia, amándoles y caminando en su presencia, estaremos en el refugio llenos de promesas de salud. Porque están ahí para nosotros. Cualquiera que sea nuestra necesidad, el Espíritu de Dios la quiere cubrir. Y sigue diciendo en el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Hay ángeles que Dios ha preparado para ti y para mí. Que donde quiera que yo voy, los ángeles me acompañan. Cuando usted se vaya a acostar, Señor, envía a tus ángeles que guarden la entrada y la salida de esta casa. Cuando usted salga de su carro, Señor, venga a los ángeles que guarden mi automóvil. Hay ángeles exclusivos para cada uno de nosotros que nos está guardando en nuestra entrada como en nuestra salida. ¿Por qué temeremos? Si el Dios que le servimos es un Dios todopoderoso, que no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. A donde quiera que tú vayas, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles exclusivos para ti. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, en la mano te llevará para que tus pies no tropiecen en piedra. Así que no te suerte de la mano del Dios Todopoderoso. Él sabe el camino que debe de andar. Deja que Él te guíe. Abandónate en sus manos. Hay gente que comienza en este camino de la fe y sueltan al maestro. No importa que usted lleve 20, 30 años. No importa que usted conozca el Génesis y el Apocalipsis. Nunca te suelte de la mano del Dios Todopoderoso. Cuando tú empiezas a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, estás fuera de la sombra del Dios Omnipotente. Estás en peso a los dardos del enemigo. Porque ha creado una reverdía en su corazón, en la cual no quieres obedecer. Y te suelta de la mano del Dios Todopoderoso. La palabra nos enseña aquí que cuando tú estás bajo la sombra del Dios Omnipotente, Él te va a llevar para que tus pies no tropiecen. Así que Él sabe el camino en el cual tú y yo debemos de andar. Hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Así que cuando tú estás sostenido del Dios que te creó, del Dios Todopoderoso, Él sabe a puerto seguro dónde te va a llevar. Por eso que tú y yo no podemos abandonar. Y esa es la grandeza del amor de Dios. No te sueltes de la mano del maestro. No camines solo, deja que Él te lleve de su mano, porque Él sabe lo que nos conviene. Y sigue diciendo el versículo número 13, sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro y al león y al dragón. No es otra cosa que te va a dar la autoridad. Eso es símbolo de autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. La palabra dice, todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos. Así que Dios nos ha delegado esa autoridad, por cuanto tú estás bajo la sombra del Dios Omnipotente. Y sigue diciendo, por cuanto en mí has puesto su amor, yo lo libraré, yo lo libraré, yo le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Así que hay una seguridad de que cuando tú y yo estamos bajo la mano del Dios Todopoderoso, Él te va a librar. Esa es la confianza. Te va a colocar en un lugar alto. Y sigue diciendo, me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. A veces nosotros decimos, Señor, mi oración no pasa del techo. Como que siento como que mis palabras no llegan allá. Una de las cosas peculiares que tiene el Espíritu Santo a favor tuyo y mío es que Él lleva nuestras oraciones delante del Padre como Él le conviene, con gemido indecible. Aunque tú y yo digamos, yo no tengo palabras elocuentes, no necesita palabras elocuentes para ir delante de la presencia de Dios. Sé como tú eres. Abre tu corazón a Dios. Sincérate con el Espíritu Santo, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón. Abre tu corazón y sé tú mismo. Pero una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es que toma nuestras oraciones y las lleva delante del Padre con gemido indecible como Él le conviene.
Así que la palabra dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. No estás solo en el momento de la aflicción. No estás solo en el momento de la escasez. No estás solo en el momento de la enfermedad. No estás solo en el momento de esa mala noticia. Esa es la seguridad que tenemos en el Dios que le servimos. ¿Por qué estás triste entonces? Cuando pasa la aflicción. Si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. No estás solo. La presencia de Dios está en medio de tu angustia, en medio de tu sacrificio, en medio de tu lado. Y no tan solamente te dice, lo libraré y le glorificaré. En otras palabras, nos está diciendo la seguridad de tú estar bajo la sombra del Dios omnipotente es que yo te voy a dar la victoria. Es que tú estás en el equipo ganador. Es que ya tú has vencido. Es que eres más que vencedor. Pero pastor, pero mira para allá, usted no ves qué es lo que está pasando. No hay otra forma de tú ver la gloria de Dios si Dios no te permite pasar por la prueba. No hay otra forma. ¿Cómo tú vas a saber que eres un vencedor si no existe una batalla? Dios te dice, eres más que vencedor, pero tienes que pelear la batalla y tienes que vencer. Pero ya Cristo venció. Y nos está dando la victoria en nuestras manos para que nosotros caminemos en la victoria de Dios. Yo te voy a librar. Yo voy a estar contigo. Mi presencia irá contigo. Moisés en un momento dado le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me quite, no me mueva de este lugar. Pero qué bueno que esa presencia de Dios está con nosotros. A donde quiera que nos movamos, la presencia de Dios está con nosotros. Y por último le dice, los saciaré de larga ¿qué? Vida y le mostraré mi salvación. Por eso que los cristianos duran un poco más. ¿Usted no se lo dé cuenta? Nuestro hermano Elías, 94 años. Nuestro hermano Sisto, casi 91 años. La gloria sea para Dios. Pero qué bueno cuando tú estás bajo la sombra del Dios omnipotente, Dios te da salud, Dios te da vida. La palabra dice que los más robustos son 80 años y cuidado. Pero qué bueno cuando tú estás bajo la sombra del Dios omnipotente, te extiende los años de vida. Y le mostraré mi salvación. Dios desea mostrarte el camino que te conduce no tan solamente a la salvación, que te conduce a la eternidad. Muchos de nosotros planificamos para el futuro, pero son pocos los que planifican para la eternidad. Cuando Dios te quiere mostrar la salvación, te quiere decir, mira, bajo la sombra del Dios omnipotente, no tan solamente eres salvo, sino que tienes una vida eterna en el Señor. Y esa es la seguridad y esa paz que sentimos, que si hoy partimos delante de si hoy partimos de este lugar, sabemos a dónde vamos. No está el temor y el miedo, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si mis hijos y mi familia y mi esposa están bajo la sombra del Dios omnipotente. No temeré porque el Dios que le servimos es un Dios que nos guarda, no tan solo a mi familia completa y a mi parentela, por cuanto le ha servido a Dios. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? No tengas temor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso. Póngase en pie. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No permita que le quiten el gozo. No permita que le quiten la seguridad. Viene la gente con las malas noticias, con esos cuentos que si se va a acabar el mundo, nuestra vida descansa en Dios. Cuando el Señor venga, el Señor decida acabar esto, nos vamos en paz y en tranquilidad. No tengan temor. Métase en la palabra de Dios. Cuando usted escucha eso y mira el fondo de la palabra de Dios, Dios se lo va a revelar a una persona y no se lo va a revelar a la iglesia. Es imposible. Pero crea el pánico, crea el terror, crea el miedo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Declare la palabra, reprenda al devorador cuando quiera quitarle el gozo, cuando quiera quitarle la paz. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, pero no viva una vida de angustia, de sufrimiento, de terror nocturno, de miedo. ¿Qué va a pasar con mi vida? Mira todo lo que está pasando, Señor.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú y yo tenemos ángeles exclusivos que nos están guardando en nuestra entrada y nuestra salida. Y el Dios Todopoderoso, estamos bajo esa sombra donde nos guarda y nos cobija. Si tú deseas continuar en esa sombra, si Dios te ha hablado de una manera especial y has sentido que hay momentos en tu vida como que el enemigo te ha querido sacar de la sombra del Dios omnipotente, yo quisiera orar por ti. Si hay momentos que te han sentido que tus fuerzas se han agotado, donde te sientes que verdaderamente no pasa la oración del techo, yo quiero orar por ti. Si estás pasando por aflicción, si estás pasando por enfermedad, si estás pasando por el momento difícil, como decía aquí, yo quiero orar por ti. Dios conoce tu necesidad. Yo solamente te digo que tú estás bajo la sombra del Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo aquello que no provenga de Él. Satanás está derrotado, está bajo las plantas de los pies de la iglesia. Nosotros tenemos que vivir una vida con la autoridad de Dios y no permitir que el enemigo nos arrebate la salvación, no permitir que el enemigo nos arrebate la paz, no permitir que el enemigo nos arrebate el gozo, que es nuestra fortaleza. Párese con la autoridad que Dios le ha dado para atar y desatar. La palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Gloria a Jesús. El que quiere, Bendito Dios. el que quiere, el que quiere. Gloria Si a tú deseas la oración, acércate con fe, no dudando, porque el Dios que le servimos es un Dios de poder y de autoridad.